Hablaremos de los últimos días de Iván el Terrible. Usted sabe que hemos estado con las primeras locuras de Iván, después la locura desatada y finalmente los días de arrepentimiento de Iván el Terrible. Digamos, a comienzos del año 1584, el zar de Rusia, Iván el Terrible, o el Temible, como hemos sugerido aquí, andaba muy atareado poniendo en orden los documentos que guardaban los nombres de las personas que él había matado o había mandado matar. Parece que estaba desesperado por la salvación de su alma. Y para eso quería asegurar el reposo de las almas de aquellos que él había despachado. Ya era tarde. Vamos a ver. Ahí está el arrepentimiento, que es una institución creada justamente para esta clase de personas. Claro. Un minuto antes de morir, se arrepiente y ya está. Su confesor y un escribano, el escribano Testa, lo ayudaban a registrar detalladamente la lista de finados. Iván esperaba la indulgencia del cielo merced al siguiente procedimiento. Una vez recordados los nombres de quienes había matado, Iván enviaba a los monasterios la orden de que se rezara por esas personas. Para el estímulo de los piadosos, las listas de finados iban acompañadas de interesantes sumas de dinero. Así las iglesias estaban llenas de fieles que trataban de hacer quedar bien a Iván ante la autoridad celeste. Esto es terrible. El zar desesperaba porque pensaba que a lo mejor se olvidaba de alguno e instaba a sus ayudantes a hacerles recordar aquellos crímenes de los que aún no se había arrepentido. Che, ¿no te acordás? ¿A quién más maté? ¿Cómo se llamaba aquel? Aquel que puso cara de... Claro, ¿a ese lo maté yo o...? Por esos días de 1584, Iván, que tenía 53 años, dormía poco. En verdad, lo molestaban innumerables fantasmas. Temía la llegada del crepúsculo. Todas las noches en la penumbra se aparecían criaturas espectrales. Iván empezaba los gritos y solo era calmado con la llegada de algunos monjes que, a indicación suya, hacían sonar las campanas en cualquier momento de la madrugada para ahuyentar a los fantasmas, naturalmente. A veces el zar hacía que se celebraran oficios en su propia habitación. Por la mañana los ayudantes solían encontrarlo agotado, incapaz de tomar decisión alguna. A esa jornada sin sueño se sumaban, según dicen las crónicas, el desenfreno sexual de su pasado y el exceso en la mesa del presente. ¿A qué se refiere ahí? Que morfaba como un cerdo. Todo esto arruinaba su salud. Una bomba, era el cóctel. Desde el comienzo de 1584 se había acentuado la decadencia física del zar. Los médicos hablaban de una descomposición de la sangre y una corrupción de las entrañas. ¡Oh! El cuerpo de Iván se hinchaba. ¡Oh! La piel se le caía a tiras. ¡Ay, qué feo! Y despedía un hedor intolerable que a veces no lograban disimular las pomadas con las que el zar acostumbraba a frotarse. Se frotaba con pomada Bassington. Mentoladas, me imagino. Iván decía que era su alma el asiento de aquella putrefacción. Entonces seguía buscando en su memoria para encontrar maldades pasadas y suplicar perdón. El remordimiento llegó a tal punto que hacía donaciones a las iglesias y escribía unos textos con los que intentaba redimirse. Uno de ellos decía... que lo tengo acá. Pero es el texto original. Sí, claro. A los muy célebres y santos monasterios. El gran príncipe Iván se humilla ante vosotros y se arroja a vuestros pies, suplicándoles perdonéis sus pecados y recéis todos en común o por separado en nuestras celdas para que el Señor perdone su maldad y le libre de la enfermedad que padece en el umbral del infierno. Firmado Iván el Terrible. Ya estaba. Como ni las pociones de los médicos
ni las oraciones de los religiosos detenían la enfermedad, Iván recurrió a los magos. Y para no entregarse a las virtudes de uno solo, se hizo una especie de leva, merced a la cual llegaron a Moscú centenares de adivinos y hechiceros. Nunca se había visto semejante concentración de especialistas en sortilegios y buenaventura. Todos consultados por los funcionarios y todos fueron pesimistas. Con unanimidad dijeron que los signos del cielo explicaban que la muerte de Iván estaba próxima. Para no asustar a su señor, los funcionarios ocultaron el diagnóstico, en el que ellos también creían, y le hablaban al zar de buenos momentos futuros y de una larga dicha. Va a andar todo mejor. Quédese tranquilo, zar. Pero vino a suceder que la certeza de uno de aquellos astrólogos llegó a oídos del zar. Iván se enteró, por una indiscreción, de que uno de los astrólogos llamado Joseph Nagoy había calculado la fecha de su muerte, 18 de marzo. Horrorizado ante esta precisión, Iván olvidó sus últimas renuncias, los pedidos de perdón, los rezos tardíos, y juró quemar vivo a aquel astrólogo si la predicción no se cumplía. Alguien le dijo que aquella advertencia era inadecuada a la vista del trabajo que estaba haciendo para su salvación. Pero a Iván no le importó nada. Incluso se enojó muchísimo más cuando supo que Joseph Nagoy había reafirmado la certeza de la fecha. Más tarde el zar se hizo llevar al salón de joyas del palacio, en donde había un supuesto cuerno de unicornio que tenía virtudes curativas, pero al parecer no sirvió de mucho. Llegó nomás el 18 de marzo de 1584, y ese día, desafiante, Iván dijo que sus fuerzas habían regresado. Mandó que se preparara un baño caliente, ordenó que se comunicara al astrólogo que se preparara para morir. Qué linda comunicación, El adivino pidió que se le comunicara al zar que el día todavía no había terminado. El zar quedó en su baño un par de horas, salió del mejor humor, llamó a los cantores del palacio, unió su voz al coro. Cuando terminaron de cantar, llamó a uno de los funcionarios para jugarle una partida de ajedrez. Antes de comenzar la partida, sus ayudantes le recordaron 2 asesinatos que él había cometido y que habían quedado fuera de los pedidos de perdón. Muy bien, muy bien. El zar prometió rezar luego, después de la partida. Muy contento, movió un peón y al instante siguiente cayó redondo. Muerto, finado. ¿Y qué le pasó? Se murió, ¿qué le va a pasar? Pero así, de buenas a primeras. Le agarró un patatú y se murió, como tantos de nosotros. Increíble el astrólogo. Sí. Imagínense, empezaron a los gritos, llegaron los médicos, le frotaron el cuerpo con vodka para reanimarlo. Nada, el tipo estaba muerto. El astrólogo Joseph Nagoya fue liberado y enseguida huyó de Moscú. Como profeta que era, intuyó que en cualquier momento lo iban a matar porque así nomás. Ya tenía fecha también. Del destino último de Iván, es decir, si fue o no al infierno, todavía no tenemos noticia. Y esta es la historia de los últimos días de Iván. Se la dedicamos a todos aquellos que figuraban en la lista y a los que por olvido de Iván no estaban, pero habían sido matados por él. Y a Nagoya, no Magoya, sino Nagoya, en realidad se llamaba Nagoy, Joseph Nagoy, por ser buen adivino. Pero qué lindo Nagoya, Andá a preguntarle a Nagoya. Bueno. No hay un tema musical que hable de Iván el Terrible. Sí. En realidad sí, hemos ido a la discoteca y el hombre después de contar la historia
varias veces, no interpreté. Le gustó Iván al discotecario. El discotecario de acá de este programa sí, es un poco como el agente de estos tiempos. Sí, sí. Les gusta Iván el Terrible. Corra sangre. Sí, le gusta Castrilli, pero en la cancha. Sí. Cuando el tipo toma decisiones y no hay ley que lo supere, esas cosas le gustan. Bueno, y me dijo, mira, tengo acá un disco que tiene mucho que ver con este afán, la ansiedad de ser perdonado que tenía Iván, y se llama Perdóname. Es un lindo tango. Y lo escucharemos en solo de piano de su autor, don Héctor Stamponi, a quien me gusta recordar porque lo he conocido mucho y lo he querido mucho también. Así que escuchemos entonces Perdóname por don Héctor Stamponi.